Hoy nos vamos a un sitio muy pequeño, pequeñísimo, apenas una roca de 7 kilómetros cuadrados, pero que ha sido nada menos que la llave del Mediterráneo durante siglos. Un lugar donde la bandera británica y la española se ven la una a la otra, y donde 300 años de historia, de conflicto y una cultura única se juntan en un solo punto del mapa. Vamos a desgranar la historia de Gibraltar. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, es un territorio más pequeño que muchos aeropuertos. Y en ese espacio tan reducido viven 34.000 personas, se cruzan 2 continentes y se controla el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo. Casi nada. Normal que sea el epicentro de una disputa que lleva más de 300 años. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Por qué este pequeño peñón ha sido y sigue siendo tan importante, tan codiciado en el tablero europeo? Pues la respuesta, como casi siempre, está en el mapa, en su geografía. Oficialmente su estatus es el de territorio británico de ultramar. A ver, ¿y eso qué significa? Pues básicamente que tiene su propio gobierno para sus cosas del día a día, pero para la defensa y las relaciones exteriores depende del Reino Unido. Y claro, su posición ahí, dominando el estrecho, es que le da un valor estratégico que es sencillamente incalculable. Es que hasta el nombre tiene historia. ¿Y qué historia? Gibraltar no es un nombre cualquiera. Viene del árabe Jabal Tariq, que significa la montaña de Tariq. Tariq ibn Yadied fue el general que en el año 711 lideró el desembarco que inició la presencia musulmana en la península. O sea que desde el minuto 1 este sitio ya estaba destinado a ser un punto clave. Y ahora vamos al momento que lo define todo, el punto de inflexión, el momento histórico que le da forma a todo el Gibraltar que conocemos hoy. Esta es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo pasó? Pues la respuesta nos lleva a principios del siglo XVIII, a una guerra que, redibujó por completo el mapa de toda Europa. Todo pasó, por así decirlo, en 2 actos. Primero, en 1704, en plena Guerra de Sucesión Española, una flota de barcos ingleses y holandeses llega y captura el Peñón. Y 9 años después, en 1713, se acaba la guerra. Se firma el famoso Tratado de Utrecht, y lo que había sido una conquista militar se convierte en una cesión diplomática, a perpetuidad. Y aquí, atención, porque esto es la clave de todo el conflicto. El artículo 10 del tratado cedía la ciudad y el castillo, pero añadía una coletilla muy importante: sin jurisdicción territorial alguna. Esas pocas palabras escritas hace más de 300 años son la raíz de 2 interpretaciones totalmente opuestas que siguen chocando a día de hoy. A partir de la firma de ese tratado, la historia de Gibraltar se convierte, básicamente, en una crónica de tensión y de conflicto. Vamos a ver cómo fue evolucionando la cosa. El siglo XX fue especialmente intenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU empieza a presionar para la descolonización. Entonces, ¿qué pasa? Se celebra un referéndum en el 67 y la población local vota de forma abrumadora que quieren seguir siendo británicos. La reacción de la España de Franco fue drástica: cerrar la verja en 1969, a cal y canto. El territorio quedó aislado por tierra, cortando familias y lazos durante más de 15 años. Es que nada resume mejor esa historia que estas 2 imágenes. A la izquierda, la verja cerrada en el 77. Es un símbolo de aislamiento, de división. Y a la derecha, esa misma frontera hoy. Un punto de paso diario para miles de trabajadores, de viajeros, el motor económico de toda la comarca. El cambio visual es que lo dice absolutamente todo. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a un choque de trenes entre 2 principios del derecho internacional. Por un lado, España defiende el principio de integridad territorial, que Gibraltar es parte de su territorio. Por otro, el Reino Unido y los gibraltareños defienden el principio de autodeterminación, que el pueblo de Gibraltar tiene derecho a decidir su futuro. Y como se puede imaginar, ambas posturas son muy firmes, y por eso, 3 siglos después, el desacuerdo sigue ahí. Pero bueno, hemos hablado mucho de política, de historia, pero ¿cómo es la vida en el Peñón? ¿Quiénes son los gibraltareños? Pues la sociedad de Gibraltar es una mezcla fascinante de culturas. Si uno se pone a analizar el origen de los apellidos, se encuentra de todo: británicos, españoles, genoveses, portugueses, malteses. Es el legado vivo de su historia como un puerto clave en mitad del Mediterráneo. Y de toda esa mezcla nace la identidad llanita, que no es solo hablar esa mezcla tan curiosa de español andaluz con inglés, es una cultura propia. Es tomar el té de las 5, pero también cenar de tapas por la noche. Es una identidad que se ha forjado ahí, en la frontera. Orgullosamente británica en lo político, pero profundamente mediterránea en el día a día. De verdad, una forma de ser única en el mundo. Y esta identidad tan particular se enfrenta ahora a su mayor desafío en décadas, claro: las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Miremos este número porque es la clave para entender el dilema que tienen ahora. El 96%. El 96% de los gibraltareños votó para quedarse en la Unión Europea. Fue una de las mayorías más aplastantes de todo el Reino Unido. Y es que, a pesar de su lealtad a la corona, su futuro, su economía, todo estaba ligado a Europa. El Brexit, para ellos, fue un problema existencial de la noche a la mañana. Al irse el Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar, como territorio británico, se fue con él. No había otra. Y de repente, su frontera con España se convirtió en una frontera exterior de la Unión Europea. Y eso amenazaba con paralizar el flujo de gente y de mercancías que es vital para la economía de los dos lados. Por eso, las negociaciones que se están llevando a cabo son cruciales. Y ojo, no solo para Gibraltar, sino para toda la comarca española, el campo de Gibraltar, que depende muchísimo del Peñón. Lo que se busca es una solución para los miles de trabajadores que cruzan cada día y crear lo que llaman una zona de prosperidad compartida, para evitar a toda costa volver a una frontera dura. Al final, Gibraltar es esto. Un pequeño mundo donde la geografía marcó la historia moldeó la política y en medio de todo ha nacido una identidad única y muy resistente. Es la prueba de que las fronteras son mucho más que líneas en un mapa, son espacios vivos, complejos y que no paran de cambiar. Así que la pregunta final no es tanto sobre soberanía o sobre tratados. Es sobre cómo un lugar tan singular, con una historia tan compleja, va a poder construir su futuro en un mundo que no para de cambiar a su alrededor. Esa, yo creo, es la verdadera cuestión.